amigos queridos, y estamos acá en Televisión Nacional, la primera de la mañana del Comercio TV, desde el foro principal de Televicentro. Dianita, buen día. Buenos días, amigos televidentes. Querido Robert, un gusto siempre poderlos acompañar en una nueva jornada informativa. Un día frío, 7 grados centígrados en Quito esta hora. Jueves, a predisponernos a tener un día realmente bendecido, con buenas cosas, provecho en el desayuno, mucho para contarles. Claro que sí, mucha información y titulares. Aquí están, tiene el comercio en su edición impresa, está en nuestra mesa de trabajo. Hay títulos importantes el día de hoy. La Tri repite equipo que goleó a Bolivia. Esto en el marco de la Copa América que está jugando. El intercambio de información en el primer día de diálogos. Gobiernos locales invierten poco para prevenir desastres. Erosión regresiva en el río Coca amenaza ya a la comunidad de San Luis. Los títulos importantes que tiene el Diario del Comercio en su emisión impresa, usted lo puede solicitar en todo el país. Arrancamos de inmediato ya con las noticias en medio del malestar del sector indígena por las declaraciones del presidente Guillermo Lasso sobre el presunto financiamiento del narcotráfico para las manifestaciones. De esa manera se instalaron oficialmente las mesas técnicas de focalización en combustible y banca privada y pública. Veamos. Buenos días. El malestar de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, fue evidente, y con esa piedra en el zapato llegó para sentarse a buscar consensos. Seguimos escuchando las descalificaciones del señor presidente de la República, y esto realmente pone en riesgo lo que hemos empezado. No podemos aceptar que se nos siga acusando que han pagado $8 a cada manifestante, y en este caso venidos recursos desde el narcotráfico. Y espero que sea realmente una declaración apresurada del señor presidente. Solo queremos que el señor presidente a lo mejor rectifique, o sino que compruebe sus afirmaciones. Nosotros no somos narcotraficantes, no somos terroristas. Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, prefirió resaltar el inicio de los diálogos. Cada uno tiene su lectura de cómo se dieron los acontecimientos. Pero, si bien es cierto, hay razones para estar incómodos o enojados, también hay razones para estar entusiastas y optimistas. Una vez dejado sentado su rechazo a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, augurando buenos tiempos para la instalación de las mesas de trabajo. Damos inicio, así de manera oficial, a este camino de 90 días. Y ya con los ánimos más calmados, inició la tarea de la mesa de focalización de combustibles, cuyo facilitador es Fernando Ponce, rector de la Universidad Católica, y en la de banca pública y privada, Fernando Sempertegui, rector de la Universidad Central. Tras 9 horas de intercambiar criterios, los primeros resultados. Hemos enfatizado a las organizaciones sociales la invitación a que las propuestas no vengan solamente del gobierno nacional, sino que las propuestas sean realizadas en conjunto, alcanzando consensos verdaderos. Ha sido bastante democrático la mesa, donde hemos tenido participación de parte a parte. Tenemos entre 1 día a 3 días como máximo. Si es que no se logra poner de acuerdo en estos temas, podría extenderse hasta los 5 días. Por la cantidad de información presentada, se decidió subdividir el trabajo en el tema de combustibles, informó Héctor Romero. En las Islas Galápagos se dieron manifestaciones y protestas durante este día miércoles. El transporte naviero Interislas suspendió su servicio en reclamo por el alto costo del combustible para vehículos. Cientos de turistas resultaron lamentablemente afectados al no poder viajar. Cientos de turistas internacionales y nacionales, así como ciudadanos residentes en las Islas Galápagos, se quedaron varados. El motivo, un paro de transportistas navieros que señalan tener sus negocios en pérdida debido a los altos costos del combustible. Actualmente nosotros estamos pagando el combustible al precio como el sector turístico, lo que no está bien porque somos servicios públicos. Manifiestan que ya no pueden más. Por tal razón, la única forma que encontraron para hacerse escuchar fue la protesta. Tuvo un incremento de 90.5 creo por galón. Actualmente está a 4.50 con 5. Nosotros sabemos que esto no solo perjudica a los pasajeros, también nos perjudica a nosotros, pero ya estamos dispuestos a
dar este paso para ser escuchados y tratar de que por medio de las autoridades nos den solución lo más rápido posible. En efecto, los turistas que buscaban viajar de una isla a otra o avanzar hacia el aeropuerto para regresar a sus destinos de origen no lo pudieron hacer. Nosotros viajábamos a Isabela, pero hay un montón de gente que tiene vuelos internacionales. Las agencias les van a meter demandas y van a pedir ese dinero a las agencias internacionales, a las agencias locales, y les van a pedir el dinero a ellos. En este dilema, los expertos concuerdan que todos en las distintas islas del archipiélago terminarán perdiendo. Después de 18 meses de pandemia y un paro de 18 días, la reactivación económica de Galápagos tenía una proyección positiva y sostenible. Lastimosamente, nuevamente este tipo de acciones, no aprendemos las lecciones, perjudican al destino y sobre todo la imagen de Galápagos. La solución, señalan algunas autoridades de la localidad, está en normar y delimitar la catalogación de los transportistas como negocio de servicio público, pues ahora constan como servicio turístico. Están considerados como si fuera transporte turístico, y si están pagando el combustible a precio como transporte naviero, ya prácticamente les ha subido $1 más, y los precios de los pasajes se mantienen de hace más de 5 años al mismo valor. De no encontrarse una solución, se explica, la medida tomada por los transportistas acuáticos podría radicalizarse, pues gremios del transporte terrestre también podrían sumarse a las protestas. Informó Javier Rosero. Y la generación de empleo es uno de los temas que se tratará en los diálogos entre el gobierno y la CONAIE, pero también en la agenda de la Asamblea Nacional. La generación de empleo es una de las demandas ciudadanas que debe ser atendida tanto por el gobierno como por la Asamblea Nacional. Tenemos presentado un proyecto de Código Orgánico de Trabajo, mismo que lo hemos pulido, lo hemos entregado y creemos que con la celeridad del caso también se tiene que tratar, se tiene que observar eso, porque lo que queremos es un código que beneficie a 17 millones de ecuatorianos, no solo a un sector. Ahí estamos garantizando estabilidad laboral para los trabajadores, estabilidad jurídica para los empleadores. El gobierno en un inicio elaboró una propuesta que fue incluida en la mega ley creando oportunidades y que no pasó por la Asamblea Nacional. En el texto habían temas que generaron polémica. El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, señaló que presidirá la mesa laboral que se impulsa en el diálogo entre el gobierno y la CONAIE. Frente a ello, el Ministerio de Trabajo siempre estará dispuesto a escuchar los requerimientos. Uno de ellos es una legislación mucho menos rígida para que puedan generarse más empleos. Sin embargo, vemos que con preocupación, eso sí, no se han incluido todavía los temas laborales. Y ustedes saben que cuando se planteó los 10 puntos, dijeron que ese tema estaba saldado, y eso no es verdad. Y le decimos al país, no hemos tenido esas reuniones para solucionar. Las pocas que hemos tenido no llegamos a acordar un solo artículo, señorita, y eso nos preocupa. Entonces, el tema de los trabajadores debe ser incluido. La Comisión de Derechos de los Trabajadores sesionará este viernes para dar a conocer el informe de las reformas al Código Laboral que fueron impulsados por varios sectores, mientras que la propuesta del gobierno está a la espera. Se hicieron pequeños arreglos y se mandará el momento en que se vea que se puede contar con el aporte de quien promulga una ley, que es la Asamblea. Informó Valeria Navarro. La Unión Nacional de Educadores convocó a una movilización en Quito y en Guayaquil para exigir que el gobierno publique en el registro oficial las reformas referentes a la equipación salarial de los docentes. En la ciudad de Quito, la marcha llegó hasta la Corte Constitucional, donde dirigentes aseguran que las movilizaciones se replicarán y continuarán, elevándose si el gobierno no atiende su pedido. El presupuesto para la educación, que se ejecuten las reformas a la LOI que están en plena vigencia desde el año anterior y que hasta el momento no lo han hecho. Y también exigimos en este día a la Corte Constitucional que se ordene a quien corresponde la publicación del dictamen que se emitió el 20 de mayo, en donde se nos da la razón al magisterio, en donde se aprobó el informe de la Asamblea Nacional y que esta a la vez ya emitió al registro oficial. Y el presidente de la Asamblea Nacional afirma que la IP, que habría alterado la votación de 4 legisladores en la moción de destitución del presidente de la República, estuvo activa hace 2 meses.
El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, reveló más detalles del presunto hackeo al sistema de votación del Parlamento. Se me indicó extraoficialmente de que esa vinculación no es de ahora, no fue de la sesión del día martes en el proceso de destitución del presidente de la República, sino habría sido ya desde hace unos 2 meses atrás. El hecho generó preocupación en los asambleístas cuyos votos habrían sido alterados el día que se mocionó la destitución del presidente de la República. Por cuanto quiere decir que se estaba manipulando o que se intentaba manipular y que había una previa planificación. Si bien es cierto, son afirmaciones del presidente extraoficiales, sí nos preocupan. Por lo que algunos piden una evaluación más amplia. En mi caso, yo he tenido desde el 25 hasta el 28, 3 complicaciones para el registro de asistencia. No para votar todavía, porque no había votación. Entonces me parece importante que lo determine así el departamento técnico, pero que esto se amplíe. Según la asambleísta Vilma Andrade, se conoce que el IP, que es la dirección en Internet del dispositivo que se conectó, se ubica en el Ecuador y que también se identificó la operadora con la que actuaron. Se conoce nada más de esos datos, pero habrá que esperar que lógicamente eso determine quiénes son los dueños, qué institución, qué empresa, qué persona, pero esa ya es una información posterior. Los asambleístas ya se han presentado ante la Fiscalía a rendir sus versiones y esperan prontas respuestas. No ha sido una travesura de alguien, esto es un acto deliberado definitivamente y hay que llegar hasta las últimas consecuencias en la responsabilidad. Informó Valeria Navarro. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional calificó la solicitud de juicio político en contra de María del Carmen Maldonado, expresidenta de la Judicatura, y de varios vocales de la misma institución. En el plazo de 15 días, los ponentes de la solicitud, los legisladores Fausto Jarrín y Viviana Veloz, así como los acusados de incumplimiento de funciones, deberán presentar sus pruebas de cargo y descargo ante dicho órgano del Parlamento. Prestadores externos de servicios médicos del IES de nivel 1 y nivel 2 piden el pago de facturas de hace más de un año de mora. El gremio asegura que la atención podría verse afectada en 15 días. Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas afirmó que cumplirán con estas obligaciones. Le tomaron la palabra al presidente de la República, que en ese comunicado dispone al IES y al Ministerio de Finanzas que se pongan al día con el pago de facturas. Por eso el gremio de prestadores de servicios externos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social dicen que tienen una situación económica complicada por estas deudas y ellos no han recibido desembolsos desde hace más de un año. Tenemos entendido que ya tenemos nosotros alrededor de 90 millones de dólares debidamente auditados, y eso corresponde a cerca de 13 meses de plantillas que se han presentado. Y por eso piden al directorio del IES que cuando el Ministerio del Ramo haga el pago de los valores millonarios que le adeuda el gobierno, ellos estén en la lista de los principales beneficiarios. Los afectados en este caso serían los afiliados y jubilados, ante una situación que aseguran se está convirtiendo insostenible. Nosotros no podríamos subsistir más de 15 días. Esa es la realidad del caso. Y vernos forzados a cerrar nuestras operaciones. Nosotros damos de atención cerca de 6,5 millones de afiliados al año. Y de esto se refirió el ministro Pablo Arosemena, quien fue sincero ante la caja chica que ha encontrado para este y otro tipo de pagos que deben ejecutar. Hay múltiples necesidades, pero los recursos son escasos. Por eso nuestro rol es la asignación eficiente de recursos escasos. Tienen que ser cuentas auditadas. No se puede pagar algo que no está auditado. Se va a pagar, se está pagando siguiendo esta regla de esta sentencia, que hay que pagar primero las dializadoras y que lo vamos a hacer proporcionalmente. Habrá que ver cuándo se ponen al día, porque de 2 a 3 meses demora. Para ellos ahora se ha convertido de 12 a 13 meses y eso les preocupa, informó Charlie Pisa.
Mediante decreto ejecutivo, el presidente de la República, Guillermo Lasso, dispuso a los liquidadores de las empresas públicas, Correos del Ecuador, Ferrocarriles del Ecuador, medios públicos y centros de entrenamiento para alto rendimiento, que una vez cumplidos los plazos correspondientes, pues se transfieran los activos y pasivos a los ministerios encargados. Además, concedió una prórroga de 3 meses a los liquidadores de TAME, Fabrec y de UNA. Y en un año, el gobierno nacional habrá pagado los cerca de 172 millones de dólares que adeuda a los gobiernos autónomos descentralizados, según lo anunció el ministro de Finanzas. Los desembolsos se realizarán priorizando el tamaño de municipios y prefecturas. El Ministerio de Finanzas, en una rueda de prensa a la que asistieron varios representantes de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, afirmó que hasta el mes de julio del 2023 estarán pagados todos los valores que el gobierno adeuda a los gobiernos autónomos descentralizados. El día de hoy que ya hemos pagado 14.5 millones de dólares, tal suerte que 85 millones pagamos este año, 87 pagamos el próximo año, para tener el gran total de 172.637.000 dólares. Existiría ya una planificación para el desembolso de los pagos anuales a los GATS por concepto de devolución del IVA, competencias de patrimonio e inversión en riesgos y drenaje. La cartera de Estado también destacó que en cuanto a las asignaciones de los GATS por el modelo de equidad territorial, Finanzas está al día. La asignación para este año son 3.154 millones de dólares. El dinero recibido servirá, según mencionaron los alcaldes y prefectos, para dinamizar la economía de sus zonas. Como son dineros de inversión, allá irán a la inversión. El ministro Arosemena también señaló que existe un incremento de cupos de crédito para prefecturas y municipios con el Banco de Desarrollo del Ecuador. ¿De cuánto es el incremento? De 772 millones de dólares. Prefecturas van a tener un incremento del 67% en el cupo. Municipios 57%. Estas decisiones forman parte del Plan Económico de Reactivación ABC, anunciado por el nuevo secretario de Estado, informó Sofía Vintimilla. Gracias amigos por acompañarnos en ese día jueves. Contarles ahora que la Secretaría de Anticorrupción presentó las estrategias para trabajar en políticas públicas y mecanismos de prevención, identificación y gestión de áreas con alto riesgo de corrupción. Serán 9 líneas estratégicas que buscan evitar la naturalización de la corrupción en las instituciones públicas. Los 9 lineamientos están enfocados en prevenir presuntos actos de corrupción y mitigar los altos riesgos de varias instituciones públicas. La estrategia tiene una vigencia, fue más allá del gobierno, ¿no es verdad? Sea una política estatal, mientras que el plan de acción sí va a tener vigencia durante los 3 años que restan de gobierno. Estos enfatizan el trabajo en concientización ciudadana, lucha focalizada, prevención en conflictos de interés, entre otras. Esta estrategia nos dice cómo debemos afrontar este problema y cómo adoptar medidas de prevención. Por eso todos debemos actuar en todo momento y en todo lugar. A su vez, la Secretaría Anticorrupción entregó un listado de 30 instituciones de riesgo de posibles actos de corrupción, donde se debería priorizar el trabajo, así como también el grupo de 8 áreas de alto riesgo, como el del petróleo, la salud, obras públicas, energía, minería, telecomunicaciones, donde se tendrá que intervenir para prevenir posibles actos ilícitos. Someteremos a cada una de estas áreas a la investigación y análisis y gestión de los riesgos de corrupción. A toda costa debemos evitar la naturalización de la corrupción. El primer mandatario también ratificó su compromiso en la lucha contra la corrupción. Era común ver en gobiernos anteriores parientes trabajando en el mismo gabinete o en el despacho del presidente de la República. Eso no existe hoy en el Ecuador. No existe. Está determinado en el Código de Ética, inclusive quienes pueden frecuentar y quienes no las oficinas públicas. Las autoridades enfatizaron que estos lineamientos no buscan competir con las entidades de control, sino servir como insumos para combatir de raíz este mal que aqueja a la sociedad entera, informó Mauricio Sánchez.
En el primer semestre de este año, el dólar se convirtió en una de las monedas más fuertes del mundo, incrementando de forma significativa su valor y competitividad en los mercados internacionales. Ahora bien, ¿cómo influye esta apreciación en la economía ecuatoriana? Enseguida se lo contamos. En los últimos meses, el dólar ha experimentado un incremento de su valor a nivel mundial. Incluso por primera vez en 20 años, equiparó su precio con el del euro. Ahora bien, ¿a qué se debe este fenómeno? Tienes la guerra, que es un punto de quiebre automático. También tienes el tema de los combustibles, que está relacionado a la guerra. El incremento del precio en el petróleo hizo que se aprecie el dólar. El fortalecimiento del dólar influye significativamente en las finanzas ecuatorianas. El efecto más visible, apuntan, tiene que ver con la inflación. Hay un factor de que las cosas importadas son más baratas y en estas épocas frenan el proceso inflacionario. Por eso el Ecuador tiene menos inflación que la mayor parte de países de América Latina. Al no tener el control de la moneda, Ecuador también se enfrenta a varios riesgos relacionados con la apreciación del dólar. El exportador gana menos y tiene más competencia de otros países. Para no perder competitividad y beneficiarse del fortalecimiento de la moneda, expertos recomiendan lo siguiente. Tienen que aumentar su productividad, es decir, tienen que volverse más eficientes, más atractivos, mejores. No ser un producto barato, sino ser un producto premium, como lo hemos venido trabajando, de mucha más calidad. En definitiva, sacar provecho o no de este momento histórico dependerá de una planificación estratégica de los productores en los mercados. Informó Álvaro Terán. 7:20 en la mañana. A esta hora hay aglomeración de personas en el Maceo. Esto es en la Mariscal Sucre y Mariana de Jesús. Adriana Rojas está en ese punto. Nos va a contar detalles por qué hay tanta aglomeración de personas en ese punto. Adriana, buenos días. Roberto, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, existe una fila interminable aquí en los exteriores de la empresa metropolitana de aseo Emaceo, aquí sobre la avenida Mariscal Sucre. Son personas que prácticamente han dormido desde el día de ayer, y es que esta empresa metropolitana del municipio de Quito ha hecho una convocatoria porque existen 200 plazas de empleo para auxiliar o ayudante de recolección y servicios de aseo para esta empresa metropolitana. Las personas prácticamente están esperanzadas en poder entregar la carpeta. Hay dos formas de entregar su carpeta: a través de la empresa de forma física. En los próximos minutos, a las 8 de la mañana, se ingresará y los datos serán tomados por parte de la ciudadanía. Vamos a conversar con algunas de las personas que han llegado hasta este punto, que han llegado desde muy temprano. Muy buenos días, ¿desde qué hora está? Buenos días, yo desde ayer estoy. Aquí dormimos en el piso. ¿Esperanzada en poder conseguir un empleo? Sí, para mantener a mi hijo. ¿Cuánto tiempo estás sin trabajo? Ya, desde que me gradué. ¿Qué papeles nomás ha traído para hoy? La hoja de vida, la copia de cédula, lo que me aquí pidieron. Muchísimas gracias. Muy buenos días, señora. ¿Desde qué hora está? Buenos días, estoy desde ayer, desde las 6 de la mañana. Lo que pasa es que necesitamos por nuestra ciudad mismo tener limpia, y aparte de eso necesitamos, después de la pandemia, el paro que hubo, tenemos bastante gente que estamos sin trabajo. Necesitamos trabajar por nuestros hijos, por nuestros familiares, que incluso tenemos padres, hijos enfermos. Necesitamos que el Señor nos atienda y nos dé un trabajito, así sea barriendo las calles, no importa lo que sea, se ha de hacer, pero estamos luchando por un trabajo por nuestra ciudad mismo. Así es, la mayoría de personas, es la aspiración que tienen, poder conseguir una plaza de empleo. Se encuentra con nosotros el gerente de Maceo, Francisco Poveda. Gerente, gracias por recibirnos. Son 200 plazas que se abren, una esperanza para varios ciudadanos. Coménteme un poquito acerca del proceso. La recepción de las carpetas será físicamente, pero también a través de una página. Buenos días a su audiencia. Efectivamente, el señor alcalde de Quito, el doctor Santiago Guarderas Izquierdo, ha dispuesto la realización de un proceso ordenado, de un proceso serio, de un proceso apegado a la ley, en el cual no haya padrinos, no haya compadrazgo, no haya pago de ninguna naturaleza, ni por postular, ni por participar, ni por optar por el cargo. El proceso será apegado a la ley, será imparcial, y es un proceso de concurso de méritos
en donde se desarrollarán dos fases. La fase de méritos en la cual calificaremos las sea por vía electrónica, porque la postulación puede hacerse por o de manera física y presencial, como las personas que están acá y que han permanecido toda la noche en las instalaciones, en las afueras de las instalaciones. El proceso va a ser garantizadamente técnico y con solvencia y garantía para que las personas puedan ser respetadas en sus derechos, porque para mí es conmovedor ver a las personas cómo necesitan el trabajo, y esto refleja la situación social no solo de la ciudad de Quito, sino del país entero, en donde la aspiración es conseguir un puesto de trabajo. El trabajo en EMACEO es un trabajo duro, pero es un trabajo digno. ¿Desde cuándo y hasta cuándo va a ser la recepción de las carpetas? ¿En qué horarios? Porque tengo entendido que si es físicamente también es a través de la página de este correo electrónico, pero no puede ser ambas porque se anularía. Así es, tienen que presentar una sola postulación, sea en físico o sea en digital. El proceso va a empezar a las 8 de la mañana hasta las 4:30 de la mañana, el día de mañana de la misma manera, tanto en físico como en digital. Los requisitos son sencillos. Necesitamos presentar la hoja de vida y adjuntar la copia de la cédula, la copia de estudios, al menos a nivel primario, la copia del certificado de experiencia laboral y el carnet de discapacidad si fuera del caso. ¿Cuánto tiempo llevará este proceso de selección? ¿Cuándo ya tendrán una respuesta para las personas seleccionadas? Tenemos un cronograma. El cronograma va a incluir este mes de julio, en donde vamos a hacer, realmente vamos a invitar a rendir las pruebas a las personas que hayan calificado. Van a rendir pruebas físicas. Lamentable, hay fallas en la señal. Ahí estábamos desde este punto de EMACEO, donde la aglomeración se debe, como lo ha explicado Adriana Rojas, a la posibilidad de encontrar un trabajo, 250 plazas, abierto el municipio para esto. Y claro, como han dicho, pues los vecinos, los que quieren trabajar, no importa en lo que sea, pero ahora se necesita llevar el pan, más aún en esta situación. Así que ese es el detalle, lo pueden hacer físicamente o también a través de los sistemas telemáticos. Nosotros seguimos informando la posibilidad de que para la alcaldía de la capital exista más de una decena de candidaturas. Está latente, por supuesto. Expertos ya hacen un análisis político y señalan la necesidad de generar acuerdos y así evitar la dispersión de votos. Más de 200 movimientos políticos están inscritos en el CNE. Todos podrían participar en las próximas elecciones seccionales del 2023. Sin embargo, que exista más de una decena de candidatos dispersa los votos y en muchos casos podría no reflejar una elección de una mayoría. Con el alcalde Rodas saca 54% y Augusto Barrera pierde con 21 puntos respecto a Rodas, lo cual significa que llegaron también a superar el 70%. En la elección de Jorge Yunda ya no fueron 2, fueron 4. Y entonces el primero tuvo 21, la segunda, que fue Luisa Maldonado, tuvo una diferencia de 2 puntos, el tercero, que fue Paco Moncayo, 3 puntos, y el cuarto, que fue César Montúfar, con 4 puntos. Esto significa que cualquiera de los 4 pudo haber llegado a ser alcalde, porque lo que había es básicamente una diferencia muy pequeña de votos. Por ello, muchos han optado por iniciar acercamientos para establecer consensos y aglutinar tendencias políticas para postular a un solo candidato. Incluso quienes anunciaron formalmente su candidatura, como Pedro José Freile, aún esperan llegar a acuerdos antes de inscribirse en el CNE. Colaborar en resumir la presencia de muchos precandidatos. Yo digo, hay muchos que están ahí porque la mamá de Guagua le dijo, mijo, tienes cara de alcalde o cara de presidente, pero no tienen un plan. Pero ¿qué tan viables son estas alianzas a la hora de gobernar? Según los últimos acontecimientos, no todas son prósperas. Por ejemplo, en la época de Mauricio Rodas, entraron 4 organizaciones políticas y terminaron prácticamente con 21 bloques, porque cada persona se representaba a sí mismo. Y en el caso de Jorge Yunda pasó exactamente lo mismo. Por ejemplo, el caso de Compromiso Social, que fue el que más tuvo, que fue 9 también. Hoy día, si están 3 o 4 juntos, es mucho, y el resto está absolutamente disperso.
En el caso de Quito, esta capacidad para generar gobernabilidad en el Pleno Metropolitano es una de las propuestas de campaña. Entender quienes van a correr a la concejalía que sus funciones única y exclusivamente deben ser legislar y fiscalizar, no administrar, no estar en directorios, no repartirse cosas. Existen varios precandidatos que, pese a que no se han pronunciado formalmente, serían una opción. Estaría Pavel Muñoz, que probablemente sea el candidato oficial, pero está Luisa Maldonado, que se retiró, supongo que para postularse fuera del correísmo. También está, la señora Carrión, y está, digámoslo así, Jorge Yunda, que más o menos proviene de ese sector. Estaría Luz Helena Coloma y estaría, creo yo, subiendo y probablemente ganándole a ella el caso de Páez. Jaramillo, como puede ser el caso de Wilson Merino y otros más. En poco menos de 17 días, los aspirantes deberán inscribirse en el CNE. Los comicios están programados para febrero del próximo año, informó Sofía Vintimilla. La acción de protección interpuesta por el representante del sector automotriz de vehículos usados, Darío Paradines, esto del Consejo Provincial de Pichincha por el cobro de la denominada tasa solidaria, fue negada. Ante el fallo del tribunal señaló que buscará continuar con la causa una vez que se le sea notificado por escrito. Han negado la acción de protección. Nosotros esperamos la notificación por escrito del dictamen de los señores jueces para, mediante recursos de ampliación, aclaración o apelación, escoger la mejor estrategia jurídica para hacerle frente a esta situación. Momento de una pausa. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Seguimos informando. Una mujer sin vida y 7 heridos, entre ellos varios menores de edad, fue el saldo de un accidente de tránsito en uno de los andenes de la terminal terrestre de Durán. Un bus interprovincial ingresó y los embistió en el área peatonal y comercial. El conductor fue detenido. Acá y en Durán, compita, acá se metió adentro, ¿cómo? 14 horas y la emergencia se había generado en uno de los andenes de la terminal terrestre de Durán. El bus de la cooperativa Saracay Disco 65 de forma extraña embistió a un grupo de personas que estaba en el área comercial, donde también se estaban bajando los pasajeros. Los maleteros quedaron con las piernas fracturadas, los locales de confitería terminaron destruidos con la mercadería y electrodomésticos. Una de las paredes quedó con serios daños y lo peor. Una persona fallecida hasta el momento, sexo femenino de 24 años, 5 personas adultas y 2 menores de edad lesionados que han sido trasladados a distintas casas de salud. Una niña pasajera tuvo alteraciones cardíacas y fue rescatada por una de las ventanas. Por un lado, el conductor fue detenido y por el otro, muchos colaboraron con los primeros auxilios a las víctimas. Las personas se encontraban comprando algún comercio en nuestros kioscos. Lamentablemente, parece que una mala operación del conductor causó colapsar y esta persona se quedó debajo de las llantas del carro. Según versiones receptadas en ese lugar, la señora que falleció se encontraba en estado de gestación, información que no lo confirmaron agentes de la CTE. Por aquí quedaron escombros y el bus interprovincial con la parte frontal destruida, el cual estaba siendo revisado en uno de los andenes de la terminal terrestre de Durán. Y una vez que fue entregado los documentos al conductor, no conocemos todavía las causas específicas por qué en vez de dar retro para salir del andén, el vehículo salió hacia adelante. Hasta la noche de ese miércoles, los pequeños que fueron trasladados a un hospital se encontraban con pronóstico reservado. En tanto, por acá los encargados de la terminal, junto al personal de limpieza y operadores de maquinaria pesada, retiraron las estructuras deterioradas por el fuerte impacto del bus, que dejó a una familia de luto. Inmediatamente el personal de la cooperativa vino a hablar con nosotros mediante un vocero y estamos a esperas de cualquier resolución. Informó Charlie Pizarro. Mi hija está aquí, les digo, me puse a llorar. Puedo ya visualizar el cuerpo sin vida.
Y conmoción en Ibarra, una mujer que fue reportada como desaparecida fue hallada sin vida. Su cuerpo habría sido encontrado enterrado en la casa de su expareja. La joven de 28 años deja a un menor en la orfandad. Lamentable. Toqué la pierna de mi hija. Mi hija está aquí, les digo, me puse a llorar. Se trataba de Jessica Yadira Narváez, una joven de 28 años quien se encontraba desaparecida desde el pasado 11 de julio. Sus familiares tenían la esperanza de hallarla con vida, pues aparentemente no había razones para que algo malo le pasara. No obstante, la trágica noticia y la que menos se esperaba llegó, pues su cuerpo fue hallado sin vida. Nosotros, una vez que se pudo ya visualizar el cuerpo que estaba enterrado en el interior del inmueble, se trasladó a la morgue para realizar la autopsia correspondiente, quien nos dará la información detallada de cuál fue la causa de su deceso. Y eso es lo que más causa conmoción en este caso, que el cuerpo de la víctima se encontró enterrado en la casa de su pareja sentimental. Este es un presunto femicidio. Los parámetros es que su conviviente, su pareja, es el presunto autor de la muerte de la ciudadana. Por este caso de presunto femicidio, la Secretaría de Derechos Humanos activó el Servicio de Protección Integral. Mientras tanto, los familiares lloran la muerte de la joven mujer. Su padre, con dolor, cuenta cómo la encontró al interior del domicilio. Yo, ya que toqué la pierna de mi hija está aquí, les digo, me puse a llorar. Ya no puedo. Las causas que llevaron a este hecho aún están bajo investigación. La mujer hoy deja a un pequeño de 2 años en la orfandad, mientras que 3 personas están detenidas, entre ellas la expareja sentimental de Jessica y 2 familiares más. Informó Ismenia Solórzano.